pedir que volvamos a leer el texto que se leyó al inicio del servicio, que está en Segunda de Reyes 8, del 1 al 6, pero que también pueda, yo sé que algunos pueden tomar nota y toman nota, y que también puedan ver el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Si tiene la Biblia física, marque las dos. Si no, busque una y después busque la otra. Vamos a dar lectura, ¿sí? La tienen todos, ¿no es cierto? Segunda de Reyes 8, del 1 al 6. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer, a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó por 7 años. Versículo 3. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que haya producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Cuando nosotros leemos y releemos las Escrituras cada día en forma individual o en forma comunitaria como hoy día, nosotros entendemos, y hablo a veces como nosotros, como los cristianos, los seguidores de Jesús. Tal vez algunos están recién iniciando este camino, pero nosotros los cristianos entendemos que las Escrituras traen vida, nos dan vida, nos alimentan, nos exhortan, nos ayudan y nos conducen por nuestra vida en el seguimiento de Cristo. Cada vez que leemos y releemos relatos tanto del Antiguo como del Nuevo, vamos actualizando nuestro conocimiento de Dios y nuestra relación con Dios. Cada vez que leemos, no es mágico, pero cada vez que nosotros vamos leyendo una historia o una narración, que a veces los niños dicen, pero es que ya me la sé, no me cuentes esa. No es esa cosa, sino que en la Biblia y en las Escrituras a veces pensamos que las historias ya las conocemos, pero al releerlas, a veces aparecen cosas, detalles en las que nosotros no nos habíamos percatado, que no sabíamos y que dependiendo de nuestra situación de vida, nos va actualizando en el conocimiento de Dios y decimos, mira, Dios aquí cómo lo hizo, ¿por qué lo hizo así? Si yo pensaba que lo había hecho siempre de esta misma manera. Cada vez que hacemos eso. Si ustedes me permiten hacer una analogía de esta relectura, es cada vez que releemos en nuestras escrituras, es similar a cuando actualizamos Windows en el notebook, en el celular, cada vez que tenemos que actualizar, porque el parche dice que tenemos que actualizar y el sistema operativo está lento, y parece que hay algo que actualizar. Es una analogía, pero a veces nuestro caminar, nuestra vida como cristianos, necesitamos ir leyendo, porque pensamos que sabemos todo de Dios.
pero los cristianos sabemos que Dios es un misterio y nos vamos a descubrir todo el misterio de Dios. Vamos caminando y vamos descubriendo cómo Dios va haciendo cosas. Vamos caminando y leyendo las Escrituras y vamos compartiendo con otros y todos vamos pensando, mira, aquí Dios lo hizo de esta manera. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? El releer las Escrituras siempre nos ayuda en eso. Y esa es más que nada la idea de poder tener esta analogía. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esta mujer, que no sabemos cómo se llama, y el recordar textos o historias de mujeres nos ayudan, y no solamente de mujeres, pero los relatos nos ayudan a entender ciertas maneras que Dios hace, o de ciertas personas que tienen ciertas actitudes que nos ayudan a nosotros hoy día, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que este relato se hizo, pero nos ayuda y sigue siendo vigente. La historia de esta mujer, que es la Sunamita, esta es la parte final de la historia, se podría decir la conclusión, ¿sí? Está en el capítulo 8, pero hay que tener en cuenta, y voy a tratar de hacerlo, un resumen, porque mi idea y la reflexión es poder entender un poco de la Sunamita, ¿sí? Esta mujer que está en el Antiguo Testamento y que vivió en el periodo de Eliseo. Aparece en el 8 y por eso les dije también en el capítulo 4. Pero vamos un poco a entender de qué se trata el libro de Segunda de Reyes. Tiene relación, Primera y Segunda de Reyes tiene relación con el libro de Samuel. Para los que están leyendo o los que son conocedores de las Escrituras, todo esto está en el Antiguo Testamento y por lo tanto, Primera y Segunda de Reyes tiene que ver con el tiempo en el que también Primera y Segunda de Samuel aparece y Primera y Segunda de Crónicas. Es todo un periodo de monarquías, de reyes y de formación del pueblo como un reino, el reino de Israel, que después de un periodo de tiempo, de una situación, se divide y son dos reinos, el reino del sur, el reino del norte. Bueno, y en particular, este profeta, que es el profeta Eliseo, hizo algunas de las cosas en el reino del norte, en Israel. Pero específicamente este libro de Segunda de Reyes comienza con un relato que nos cuenta acerca de un rey que hizo algo en contra de Dios y fue castigado. Y duró 2 años. Y después nos cuenta que hay un sucesor de este rey. Y también en el capítulo 2 aparece que el narrador de este capítulo nos relata cómo Elías, el antiguo profeta que estuvo en Primera de Reyes como personaje más o menos principal, es llevado al cielo y también termina su proceso dentro de los ámbitos religiosos y es Eliseo, este profeta, el que se queda y el que es el sucesor de Elías. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 1 y capítulo 2 vemos cómo hay una sucesión, un cambio de liderazgo, tanto en la monarquía, en lo político, como en lo religioso con los profetas. Hay cambios y esto nos hace un poco ver este cambio. El capítulo 4, que es el que voy a hablar un poquito para que podamos entender, se inicia con la historia de la viuda y el milagro del aceite que está en los versículos del 1 al 7 y que ya hicimos una reflexión en enero. Si usted no la ha visto o no la sabe o la quiere conocer, en YouTube está, ¿sí? Y ahí visita nuestra página. El capítulo 4 no termina ahí, sino que comienza con el relato de otra mujer. En el capítulo 4 vemos 2 mujeres, una viuda con aceite y otra que es también una mujer, pero no es viuda, no está con necesidad, es otra mujer. Esta mujer es la mujer de Sunem, que dura hasta el verso 37. Luego hay una interrupción con algunos capítulos que nos cuentan algunas cosas con los sirios y después está nuestro texto del capítulo 8. Cuando nosotros leemos el capítulo 8, y que lo hicimos ahora, nos damos cuenta que nos falta información, ¿cierto? ¿Quién es esta mujer y cuándo
Elías le revivió el hijo, ¿y de qué se trata esto? ¿Y por qué? Hay una serie de antecedentes que del 1 al 6 de los versículos como que no están completos, como que no nos da toda la información, o nos da una parte de la información. Bueno, este texto nos da un ejemplo práctico de la importancia de conocer el contexto de la narración, dónde estamos situados para poder introducirnos en nuestra reflexión, en nuestra lectura. No podemos saltarnos y como que no nos interesa lo que viene, porque aquí nos damos cuenta en la práctica que nos faltan cosas, nos faltan antecedentes. Y es por eso que generalmente los sermones como que nos ayudan a decirnos, ya, esto pasó. ¿Por qué estamos en esto? Ya, ok, ya, más o menos sé, y después lo estudiamos y empezamos a leerlo nuevamente. Veamos entonces algunos antecedentes de esta mujer que no tiene nombre y que aparece en el capítulo 4 del verso 8. No es necesario que lo proyecten, pero que usted más o menos lo tenga ahí presente. Y si quiere después, yo lo invito a leer la historia completa de la tsunamita. Pero trataré de hacer un tráiler de esta historia para que podamos tener el contexto y podamos conocer un poco más de esta mujer. Era una mujer que no tenía nombre, pero de buena posición, ¿sí? Casada, no se menciona el nombre del esposo, pero se dice que es mayor que ella. Viven en el territorio de Sunem, un territorio de la tribu de Isaacar, ¿sí? Que se encuentra más o menos a 11 kilómetros de Nazaret. Este territorio, este nombre Sunem, es un territorio, una zona muy importante en el Antiguo Testamento. Es la zona, porque es muy cerca de los filisteos, es la zona donde hay mucha riqueza, ¿sí? Pero también es una zona, es una parte donde fallece el rey Saúl en batalla con los filisteos. De esta parte era la mujer de Sunem. No es una extranjera, es de la tribu de Isaacar. Y a veces nosotros pensamos, es una extranjera, no sé por qué, ¿de dónde es? Es interesante. Primero, la mujer ve pasar y ve que el profeta Eliseo pasa por su territorio y se da cuenta de que es un hombre de Dios, no sé cómo, porque no dice antecedentes, pero comienza a darse cuenta que es necesario construir una habitación. Comienza a decir, mira, vamos a preparar una habitación especial, y habla con su esposo y construyen una habitación especial para que Eliseo, cuando pasa por esa región, descansa, come y se queda ahí y después continúa el viaje. Recordemos que el profeta Eliseo no tiene un lugar permanente de residencia. No hay una escuela de profetas que uno diga, es un conjunto, pero no tiene una residencia. No es que el profeta tenga un lugar fijo de trabajo. Se mueve y va de región en región visitando a todas las personas, y en especial a los otros profetas. Entonces, cuando comienza Eliseo a comer y a usar esta habitación, él se da cuenta de la particularidad de esta mujer y de la situación de esta familia. Por lo tanto, le dice que en un diálogo que tienen, que al siguiente año ella va a tener un hijo. ¿Sí? Ella dice, no te estoy pidiendo nada. Y él dice, sí lo sé, pero al siguiente año tú vas a tener un hijo. La historia avanza y no tiene tiempos, por lo tanto, han pasado muchos años y ahora vemos al hijo de la tsunamita en una cosecha, le pasa algo, una enfermedad, y muere. Cuando le encuentran a la mujer, a su mamá, lo que pasa es que ella lo toma, no sabemos qué edad tenía, y lo coloca en la habitación esta especial que tenía para el profeta,
lo deja ahí, no le cuenta a nadie, y le habla a su esposo y le dice que necesita un asno y que le acompañe un sirviente porque va a ir a buscar a Eliseo. Él le dice, pero no es la fiesta, no es en los días que generalmente viene el profeta. Sí, lo voy a buscar. Y comienza a buscar al profeta. Cuando se encuentra con él, hay un diálogo que usted lo puede leer, pero el profeta llega a la casa de la sunamita y hay una situación en la que se pone a orar y el profeta le devuelve la vida al hijo de la sunamita. Y ahí entonces quedamos con la historia y seguramente vienen muchos diálogos con Eliseo y esta mujer, porque como tiene esta casa especial, tienen una comunicación constante, es que en el versículo 8 de nuestro texto, un día Eliseo le dice, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí porque va a venir un castigo, Israel cada vez está más rebelde, va a haber un castigo y vas a tener que huir. Y huye a Filistea, que queda un poco más cerca. ¿Sí? Al analizar nuestro pasaje, del 1 al 7, este relato nos cuenta, si bien la historia final de la sunamita, pero tiene una particularidad. Es como un litigio legal. Es algo, una demanda o algo que está sucediendo legalmente en la vida de la sunamita. Otro aspecto de esta vida de esta mujer. Algo le había pasado, donde hay tres personajes. Un rey, que es anónimo, no tiene nombre, el siervo, que es Giezi, que es el criado de Eliseo, y la mujer de Sunem. De estos tres personajes, vemos que dos no tienen nombre, y curiosamente el siervo, Giezi, es el único que se menciona con el nombre. Los otros dos no tienen nombre. Aunque el rey, que tiene autoridad, supuestamente, generalmente la pista que tenemos es que por ser autoridad se le dice el nombre, este no tiene nombre. Y lo otro particular de estos tres personajes es que dos son muy activos y otro está presente, pero no es activo. Dos, que son Giezi y el rey, hablan y cuando se presenta la mujer, se pone en escena, pero no dice nada. Salvo cuando le preguntan algo, pero en el texto, en el relato, nosotros no lo vemos escrito qué es lo que dice la mujer. ¿Sí? De los versículos del 1 al 3, hay una introducción que el narrador nos explica qué está sucediendo en Israel o qué ha sucedido en Israel. Y se habla curiosamente de Eliseo como una persona ausente, como que no está, sino que hablan de él como de hechos importantes. Y le había dicho a la mujer que huyera a otras tierras, ¿sí? Lo que pasó al huir de Filistea es que trajo una consecuencia, es que abandonó su casa y sus tierras. Y la costumbre de ese tiempo consistía en que si una tierra estaba abandonada o desposeída por pena de muerte del dueño, era confiscada por el rey. Y lo que había sucedido en este momento era que estaba en manos del rey. Él era el dueño, él era el propietario. La propiedad de la tierra estaba legitimada por la posesión, más que por el derecho a la propiedad. Y lo explico. Si la persona estaba en el lugar y habitaba en el lugar y la poseía, era dueño y decía que sí, era dueño. Si tenía papeles y la abandonaba, dejaba de ser dueño. Aunque hoy día eso es como raro porque uno dice, no, porque yo tengo la escritura y está en el conservador y bla, 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 y una serie de cosas. ¿Sí? Aquí era lo contrario. Tú eras dueño si la poseías. ¿Y cómo la poseías? Porque la trabajabas y estabas ahí. No te ibas de viaje o no escapabas. Si escapabas, perdías y el rey asumía todo esto. De los versículos del 4 al 6, que es la última parte, la dividían en dos partes el relato, el narrador nos va a continuar dando antecedentes, pero ahora del tiempo actual del relato.
Giezi, el criado de Eliseo, está hablando con el rey. Pero fíjense una cosa, a los asiduos y a los que saben de las Escrituras y que saben de estas historias, Giezi en un momento, entre el capítulo 4, como en el 5 o 6 de este capítulo, Giezi es la historia de Naamán. Y Giezi tiene una consecuencia por su avaricia y queda leproso. Lean los capítulos. Yo estoy haciendo un tráiler aquí. Queda leproso. Y nosotros entendemos que cuando hay lepra en el Antiguo Testamento, las personas no pueden andar ni transitar. En el Nuevo también. Nos damos cuenta, si una persona está leprosa, no puede transitar por la ciudad libremente. Pregunta, ¿por qué entonces Giezi está hablando con el rey? Si se supone que está con lepra. Interrogación, signos de esta lectura como más analítica. ¿Y por qué está aquí? ¿De dónde salió? No dice nada. Este rey anónimo está interesado por conocer los milagros de Eliseo. Y de manera que cuando se da cuenta que la mujer era la que el profeta le había resucitado a su hijo, aplica su derecho real y le devuelve las tierras. Paréntesis. Aquí es interesante porque muchas veces los reyes, nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el periodo de la monarquía, vemos que los reyes siempre están en oposición con los profetas. ¿Sí? Y siempre los reyes hacen lo malo y como que pelean y todo. Acá vemos que hay un rey que está interesado en lo que hace Eliseo, el profeta. Está interesado en las cosas de Dios. No todos los reyes eran conocedores de Dios. No todos los reyes hacían las cosas que decía Dios, que decía la ley, que decían las Escrituras. Este rey estaba siendo sensible a las cosas de Dios y quería conocer más de Dios. Por eso es que Giezi está ahí contándole lo que está haciendo Eliseo. Y fíjense una cosa, hay algo sensible que aparece aquí y que me gustaría que usted lo tuviera ahí y lo considerara. Fíjese que este rey, en cierta medida, quiere imitar al profeta de Dios, al que está cerca de Dios. Parece que es digno de imitar. Un rey que quiere imitar las enseñanzas del profeta, los hechos que el profeta de Dios, el que era más visible en el actuar de Dios, este rey quiere imitarlo. ¿Y cómo lo quiere imitar? Porque si el profeta le devolvió el hijo, él le devuelve las tierras. En su derecho real, él podía no haberle devuelto las tierras y estaba en todo su derecho. Pero por querer ser imitador del profeta de Dios, él imita el bien para esta mujer nuevamente y le devuelve algo que ella necesita, que es esta casa, esta propiedad y sus tierras. No sabemos qué pasó con el padre, con su esposo, pero algo nos dice que el hijo está presente. Tal vez está viuda y entonces necesita la tierra para trabajarla junto con su hijo. No sabemos, son conjeturas. Otra de las cosas que es interesante de conocer, lo que hace Giezi como siervo es un poco el modo en que se recogían y se guardaban las tradiciones de los profetas en el tiempo antiguo. Nosotros pensamos que a veces que la Biblia y las Escrituras bajan del cielo como un dictado permanente de Dios. Y como, no, si es que esto es así, y como que nosotros nos imaginamos. No, nosotros entendemos que no es que la Biblia cayó del cielo, esos son los mormones. Nosotros somos cristianos. Nosotros entendemos que ha habido un proceso largo de Antiguo y de Nuevo Testamento, en el que ha habido hombres y mujeres que han estado en la participación de la transmisión de este mensaje. ¿Sí? Y dentro de eso hay cosas cotidianas
y que es en ese compartir de Dios en lo cotidiano que se transforma en enseñanzas para nosotros, para nuestras vidas, y que hoy día nosotros en el siglo XXI la releemos y nos actualizamos a ver cómo lo hace Dios. Bueno, al contar Jesse los milagros, es de ese modo en que se corregían, recogían y se guardaban las tradiciones de los profetas. No había alguien que estuviera escribiendo detrás de Eliseo, oye, ¿qué hizo? Eliseo hizo esto. No había grabadoras, no habían videos, por lo tanto no había toda la tecnología que nosotros nos imaginamos en ese tiempo, sino que los testigos presenciales eran los que compartían lo que había sucedido. Un poco lo que pasa con Jesús y los discípulos. Los testigos oculares cuentan los hechos de Jesús en el Nuevo Testamento. Estas interpretaciones se van mezclando, estas cosas se van actualizando en la vida cotidiana del que escucha y el que está viendo, y desde ahí entonces parte un proceso hasta que llega a lo escrito. En cierta medida, lo que nosotros tenemos acá en el Antiguo Testamento es literatura rabínica, porque nosotros tenemos que entender que los cristianos no inventamos a Dios. Jesús viene de los judíos y viene del pueblo de Israel, y nosotros tenemos el Antiguo Testamento que no es exclusivo de los cristianos, sino que viene y lo compartimos con otras creencias. El Antiguo Testamento lo leen los judíos y los musulmanes en el Corán. Entonces, hay algunas interpretaciones diferentes que nosotros le damos porque nosotros creemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero en cierta medida lo que nosotros tenemos aquí es esto, estas actualizaciones, contar la historia una y otra vez hasta que quedó como en forma escrita y que nos llegó a nosotros y quedó de esta manera. Algunas consideraciones de la historia de esta mujer de Sunem, que me gustaría presentárselas y que ustedes pudieran reflexionar en torno a ella. Son 3. Cuando nosotros releemos esta historia de esta mujer, nos deja algo en qué pensar. Primero, el carácter de esta mujer podría ser imitado por nosotros. Su historia inicia porque ella es hospedadora, se preocupa del prójimo. Dentro de las culturas de Oriente, la hospitalidad era considerada una virtud y una de las más estimadas, sobre todo en el tiempo que eran nómades. El huésped es algo sagrado y es un honor recibir un huésped. Un forastero recibe esta hospitalidad por 3 días y cuando se marcha tiene protección de la casa donde habitó por algún tiempo. En algunas tribus de Siria, durante los 3 días tiene la protección este forastero, y además en un radio de 150 kilómetros el huésped tiene protección del que ha hecho hospitalidad con esa persona. No es una cosa que sea a la ligera, no es una cosa que nosotros veamos aislada solamente en la historia de esta mujer, de la sunamita. Esta virtud la vemos no solamente en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento. Y si la vemos, no solamente es una actitud y una forma de una mujer. La mujer es la que hospeda generalmente en la cultura. No. Acá vemos, y si vamos más atrás en el Antiguo Testamento, en las historias y en los relatos, Abraham hospedó a unos forasteros y fue el que se puede decir, si buscamos historias acerca de la hospitalidad, este es el primero que hospeda en el Antiguo Testamento. Y como les decía, si lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, vemos que esta actitud de hospitalidad estaba en los tiempos de Jesús.
Y muchas veces Jesús criticó a algunos cuando entraba a su casa y no le daban la actitud de hospitalidad. No trataban al huésped como era costumbre. Y en cierta medida, Jesús aplica la hospitalidad en nuestras vidas, porque Él fue a preparar morada para nosotros en la casa de su Padre. La actitud de hospitalidad está transversalmente en toda la Biblia, en las Escrituras, Nuevo y Antiguo. Y en Jesús lo vemos más allá, en la eternidad. ¿Qué hay con nuestra actitud y nuestra vida actual? ¿Practicamos la hospitalidad? ¿Somos como esta mujer que tenemos la sensibilidad de mirar al prójimo? ¿Algo le está pasando? ¿Necesita de mi ayuda? ¿Algo puedo hacer? Hay un sentido también en este texto de comunidad. No es aislado. No es el que viaja, no me interesa que pase por el frente de mi casa y no me interesa qué pasó. Hay un sentido de comunidad. Y creo que aquí actualmente nos falta la hospitalidad por una serie de cosas. Y culturalmente los santiaguinos a veces nos falta la hospitalidad. Se diría la chispeza de la hospitalidad. Pero hay algo que sí podemos ir cambiando en nosotros. ¿Qué pasa con mi hospitalidad hoy día? En el lugar, en mi hogar, en el lugar de trabajo, en ser hospedador en la ciudad, a los que están llegando, a los que transitan, porque a veces no llegan solamente aquí, van de paso a otros lugares. ¿Cómo soy yo? No me conteste, no es para responder ahora. La segunda consideración es que la mujer de Sunem es honesta. Al hospedar al profeta no esperaba nada a cambio. Ella estaba haciendo lo que era costumbre, ser hospedadora, ser hospitalaria, entender esto. Para ella no era un trueque. Yo voy a hospedar al profeta de Dios y el profeta me va a tener que dar algo a cambio. No hay un trueque. Pero el profeta le promete un hijo, algo que es de mucho valor en esta época, y porque ella es mujer, porque el profeta al compartir con ella se dio cuenta de la necesidad. Se dio cuenta que el esposo era avanzado en años y en algún momento iba a fallecer. Y si esta mujer quedaba sola en la época, iba a quedar desposeída. Y el profeta atiende la necesidad específica de esta mujer y le da el hijo. Pero no sé si logra percibir esto. Hay algo similar en la historia de Abraham. Abraham es hospedador de 3 forasteros que van rumbo a otra ciudad y Abraham los hospeda. Y en ese mismo relato, los forasteros le prometen un hijo a Abraham. Y Sara, que está en una de las tiendas, se ríe. Es el mismo relato. Hay algo en esto, hay algo sutil, hay algo que nos está indicando y es interesante ir conectando algunas de estas historias. Pero ahora para nosotros, hay momentos en nuestra vida como cristianos que no somos honestos en nuestras acciones. Esperamos la mano de vuelta en todo lo que hacemos. Buscamos el trueque para dejar endeudado al que recibe de nuestro favor. En nuestra cultura actual, todo se cobra. Y tristemente, entre los cristianos, también. El hacer el bien, el ser hospedador, el ayudar a nuestro prójimo con honestidad, nos hace parecernos a Jesús. No
condicionemos nuestro amor y nuestra ayuda a los demás para que yo pueda recibir algo a cambio. Fíjense algo. El rey sin nombre de este capítulo 8 tiene toda autoridad, pero no la ocupa solamente para él, sino que para otros. El rey en ese momento, como juez, no solamente ve su beneficio, sino que tiene que atender las demandas del pueblo. Esa es una verdadera autoridad. No es para mí, sino que es para todos. ¿Y cómo vemos este ejemplo en Jesús? Teniendo toda autoridad en el cielo, en la tierra y en todo el universo, que se despojó de toda esa autoridad, vino a la tierra a morir en la cruz en beneficio de muchas personas en distintas épocas hasta el día de hoy. Se despojó de esa autoridad, pero no para beneficio solo de él, y no de él, sino que para todos. Esa es la verdadera autoridad que es representada en este rey sin nombre, pero que la entendemos en Jesús, quien nosotros reconocemos plena autoridad en nuestras vidas, plena autoridad para nosotros y plena autoridad en todo este universo. La tercera consideración es que esta mujer de Sunem es activa. No se queda esperando cuando muere su hijo, sino que pide un asno y va a buscar al profeta. Cuando se queda sin las tierras, luego del regreso que hace, va y se presenta delante del rey. Pero ella reconoce cuál es su límite en sus acciones. Y en el capítulo 4 ella dice que hace todas las acciones en esa escena. Ella se mueve en el capítulo 4, ustedes la ven y hace todo. Pero en el capítulo 8 ella es pasiva. Solamente va delante del rey y no hace nada más. Esto me recuerda y me hace pensar en que los seguidores de Jesús no somos personas activas que esperan que la respuesta caiga del cielo. Somos personas que tenemos que hacer cosas y que en medio de las cosas que hacemos hay momentos que somos muy activos, hay momentos en que somos muy pasivos y la respuesta no llega y las puertas están cerradas y no puedo hacer nada más. Y a veces decimos, no puedo hacer nada más que orar. Nada más que leer de nuevo las Escrituras y releerlas y decir, Señor, ¿qué va a pasar aquí? No sé, pero como tú tienes toda autoridad, descanso en tu provisión, descanso en lo que tú vas a hacer con mi vida. Eso es, a veces, el accionar de esta mujer de Sunem nos ayuda a entender que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Pero también hay otra cosa, que en este accionar de esta mujer y de las muchas cosas que pasaron, que no fueron tantas, pero en el relato son el testimonio de Eliseo fue tan fuerte, hizo algo tan potente en la vida de esta mujer, que esto que hizo Eliseo atrás, le favoreció a ella en este momento de crisis. Porque este rey quería conocer las cosas de Dios, quería conocer los hechos de Dios. ¿Y qué me refiero con esto? Cuán importante es nuestro testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué importante es que Dios ha hecho cosas pequeñas, grandes, pero en el accionar de Dios en nuestras vidas hay alguien que nos está mirando. Hay alguien que va a querer saber de Dios. Y tal vez vamos a estar como la mujer en una situación de crisis y no vamos a poder hacer nada. Y otro va a decir, mira, yo sé que ella fue la mujer que revivió, que resucitó al hijo.
Yo sé que este o esta teme de Dios, ora al Señor. Yo he visto cómo es su vida con Dios, su compromiso. Y eso, sin buscarlo, a veces ayuda en nuestra vida. En este litigio legal, ella no estaba buscando nada más que su derecho y tratando de buscar el bien y de que el rey la escuchara. Pero otro, que había sido testigo ocular de lo que había pasado, comentaba los hechos de este profeta. La importancia del testimonio de nuestras vidas. Ser imitadores de Jesús, seguidores de Jesús es constante. Y nuestros hechos, para bien o para mal, hay terceras personas que nos están viendo. Y a veces eso nos da rabia y a veces no nos gusta. Pero ¿saben qué? Es nuestra vida y a veces no podemos ocultarnos del todo como nosotros quisiéramos. Los seguidores de Jesús vivimos en comunidad y hay momentos en nuestra vida que a veces nuestro testimonio es contado por terceras personas y otros conocen a Cristo y otros quieren conocer de Jesús. La historia de esta mujer nos desafía a ser y seguir siendo imitadores de Cristo en nuestras vidas, siendo sus discípulos y discípulas en una constante transformación, tratando de seguir sus pisadas día a día. El discipulado, el discípulo de Cristo y el discipulado de Jesús no termina en un curso, no termina con el bautismo, no comienza cuando decidimos por Cristo en nuestras vidas, pero no termina por muchos años. Yo diría que el discipulado termina cuando estamos en la eternidad. Recién ahí podríamos decir que hemos terminado nuestro discipulado y nuestro seguimiento del Señor. Pero no sé por qué en algún momento de nuestra vida como cristianos pensamos que ser cristiano y ser discípulo ya no es para mí porque pues, ya cumplí 40 años, entonces no puedo andar siguiendo a Jesús. No soy un discípulo, ya soy grande. Tal vez tiene cierta madurez, pero el discípulo sigue a su maestro y tiene que seguir imitando lo que él hacía. Y esta historia de esta mujer del Antiguo Testamento nos desafía a nuestra fe, pero nos desafía a nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. El compartir de Jesús, el compartir a otros de Cristo es de una manera cotidiana. Si ustedes se fijan aquí, vuelvo a decir, es un litigio. Ella va a presentarse delante de un juez. No estaba esperando nada más que ver al juez. A veces pensamos que compartir a Jesús se necesitan muchas cosas. O se necesita un evento en particular, o se necesita predicar en las calles, o se necesita hacer cosas. Pero el compartir de Jesús es más cotidiano de lo que nosotros imaginamos. Es con nuestra vida. Y la tsunamita nos ayuda en eso. Su vida fue expuesta delante del rey y halló el favor del rey. Pero no porque la vida de ella había sido muy especial. No porque era especial y porque era apartada y porque no sé qué. No. Simplemente porque en ese momento había alguien que quería conocer de Dios y quería ser imitador de Dios. Y el único referente que tenía era este profeta que hacía cosas de Dios y quiso imitarlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que en
en este tiempo, en nuestras vidas, podamos compartir de otros de Jesús, de una manera cotidiana, de una manera sencilla. Pero el ser imitadores de Jesús no se necesita un evento. Para ser seguidor de Jesús no se necesita un día en especial. El seguimiento de Jesús y el imitar a Jesús es día a día, 24 horas del día, 24/7 soy imitador de Jesús, 24/7 soy un discípulo de Jesús. No hay momento del día que no sea imitador de Jesús. Por eso es que en algún momento y en un tiempo determinado, a los que seguían a Jesús les dijeron cristianos, porque imitaban a Cristo. Si usted y yo dice que es cristiano, es porque está imitando a Cristo 24/7 en todos los días de su vida, todas las veces que usted pueda y que usted tiene que hacer, porque es un compromiso que usted y yo personal tuvo con Dios, es que le digo: Señor, transforma mi vida, sé mi Señor, tú eres mi autoridad y yo te obedezco. El imitador de Jesús obedece a Jesús, sigue a Jesús 24/7. Que el Señor nos ayude, porque esa imitación es compleja, es difícil y no es para hacer un checklist cada día, es día a día. Avanzamos 2, retrocedemos 4, avanzamos nuevamente, no nos quedamos, pedimos perdón, ayúdanos Señor, me equivoqué en esto, continúo y avanzo, continúo y camino, voy discerniendo, voy pidiendo dirección, voy releyendo las Escrituras, porque ahí entiendo que el Señor me ayuda, me transforma y me ayuda en mi conocimiento de Él, porque hay aspectos de mi vida como ser humano que se me olvidan, que no los conozco y que tiene que transformar día a día. No es fácil, pero tenemos nuestro ayudador. El Señor dijo que iba a estar con nosotros. Él iba a estar y nos iba a ayudar. Él nos llamó, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe todo de nuestra vida, Él sabe que lo necesitamos. Por eso está a nuestro lado, siempre, siempre su presencia está con nosotros. En las cosas buenas y en las cosas malas está presente, aún más cercano que con las cosas buenas a veces. Bueno, oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude y que esté en medio de nuestro y que este desafío de esta mujer nos ayude a seguir en nuestro caminar. Sí, oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer, Señor, tu palabra y reflexionar. Te damos gracias porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestras casas. Señor, en este tiempo de compartir con los amigos, con la familia. Señor, gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que cada día, Señor, tú nos transformes en la honestidad y en la amabilidad, Señor, que debemos tener. Ayúdanos, Señor, y quita nuestros temores, quita nuestros miedos. Quita, Señor, tal vez algunas cosas que hemos tenido dificultad por ser hospedador o por ser honesto. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, ayúdanos porque queremos, Señor, amar a nuestro prójimo. Señor, tú lo hiciste y nosotros somos seguidores de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos bendigas en cada una de nuestras actividades, Señor, de esta semana. Sustenta nuestras vidas como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.